Mariana tenía 37 años en aquel año que terminaría partiéndole la vida en dos. Aunque cualquiera que la viera por fuera juraría que cargaba décadas de cansancio en los hombros. Era bibliotecaria en una facultad pequeña, de esas donde nadie recuerda el nombre de los empleados y solo notan su existencia cuando falta un libro en el estante. Siempre había sido una mujer de voz baja, pasos suaves y una forma casi automática de pedir perdón por ocupar espacio. Su rutina era tan predecible que parecía diseñada para no molestar a nadie. Café pasado en un colador viejo heredado de su abuela, la misma caminata por una vereda llena de grietas, y el mismo vestido gris que usaba para no llamar la atención, frase que Carlos le repetía desde hacía años. Ese sábado, mientras el arroz servía a fuego lento y el olor del ajo dorado llenaba el apartamento, Mariana recibió una llamada del registro civil informando que el inventario de su abuelo Manuel finalmente había sido concluido. Lo atendió con la mano húmeda aún por el vapor de la cocina, sin sospechar que ese era el primer hilo que empezaría a desatar toda su vida. Carlos, su marido desde los 22, era lo opuesto en todo. Ocupaba cualquier espacio como quien entra reclamando territorio. Siempre con camisas claras, reloj pesado y la costumbre de mirar por encima de la cabeza de los demás, nunca a los ojos. Para quienes los veían desde afuera, eran un matrimonio normal, silencioso, quizá un poco gris. Pero por dentro, Mariana vivía en 1900, terreno minado. Él criticaba la forma en que se vestía, cómo reía, cómo servía la mesa, cómo organizaba el armario. Con los años, ella fue encogiéndose, sustituyendo colores por tonos neutros, cortando su cabello largo que tanto el abuelo halagaba, y dejando de ver amigas porque una mujer casada no anda por ahí perdiendo tiempo. Esa mañana, al colgar el teléfono del registro, contó a Carlos sobre la herencia que le dejaban, un galpón antiguo y nada más. Él soltó primero una carcajada seca y luego un comentario que la atravesó como un cuchillo. Ni para heredar sirves. Mariana sintió como el mundo se le hacía de aire frío por dentro, pero aún no sabía que aquello era solo el principio. La reacción de Carlos no se detuvo en aquella frase. Fue como si le hubieran dado permiso para arrancarse una máscara que, de algún modo, Mariana siempre supo que él llevaba puesta. Empezó a gritarle que ella era un estorbo, que 15 años de matrimonio habían sido una apuesta perdida, que su familia era una colección de fracasados y que hasta para recibir una herencia ella era mediocre. No dejó ni un rincón de su existencia sin ensuciar con palabras. Mariana, con las manos aún oliendo a ajo y la camisa salpicada de arroz crudo, sintió una mezcla entre náusea y mareo, como si su cuerpo ya no supiera si defenderse o rendirse. Cuando llegó a la habitación para evitar que él la viera llorar, Carlos la siguió, abrió su maleta, tiró su ropa dentro sin doblar nada y le dijo que se largara. Fue tan rápido, tan brutal y tan repentino que ella ni siquiera tuvo tiempo de decidir qué llevar. Salió de la casa sin dirección, con la maleta medio abierta y la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado grande para alguien tan pequeña como ella. Sin tener a dónde ir, amigas apartadas por años, familiares distantes y un matrimonio que la había vaciado por dentro, Mariana tomó la decisión más básica que su mente en shock consiguió formar: ir al galpón heredado. Sabía que estaba al otro lado de la ciudad, en una zona industrial casi olvidada, de calles anchas, postes torcidos y grafitis descascarados. Llegó allí después de 2 buses y una caminata larga con el viento frío golpeándole las mejillas. El galpón se veía incluso peor de lo que recordaba. Portón oxidado, paredes con manchas de humedad y un letrero viejo tapado por telarañas. Cuando empujó la puerta, el metal chilló como si también se quejara de años de abandono. Adentro, el aire estaba cargado de polvo fino, de ese que se pega a la garganta y huele a madera vieja y tiempo detenido. Mariana avanzó a tientas, con la luz de la calle colándose por las rendijas, sin sospechar que allí dentro no solo encontraría refugio para la noche, sino una nueva versión de sí misma esperando pacientemente bajo una lona. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, Mariana empezó a notar detalles que no encajaban con la imagen de un lugar abandonado. El piso, aunque cubierto de polvo, tenía una franja central más limpia, como si algo hubiese sido movido recientemente. El olor tampoco era el típico de humedad y óxido. Había un leve aroma a aceite de motor fresco, casi imperceptible, pero suficiente para que su respiración se entrecortara de sorpresa. Caminó despacio hasta aquella lona grande, verde oscuro, que parecía esconder algo voluminoso. Con un gesto nervioso tiró de una punta. La lona se deslizó con un sonido áspero, revelando un Fusca negro de 1960.
impecablemente restaurado, tan brillante que reflejaba la poca luz que entraba por las grietas del techo. Mariana se quedó inmóvil. Ese coche era la pieza más imposible y absurda que podía estar esperando por ella. Parecía un recuerdo vivo de otro tiempo, como si el galpón mismo le estuviera diciendo que no todo estaba perdido. Al lado del Fusca había una caja de madera clara, con marcas de haber sido abierta cientos de veces. Encima, una cinta de tela color vino que había perdido parte de su brillo. Mariana sintió un temblor extraño en 1990. Los dedos cuando se inclinó para tomarla. La caja tenía el olor exacto del taller del abuelo Manuel. Madera recién cortada, tabaco suave y un toque de grasa de herramientas. Al abrirla, encontró una carta doblada en 4, escrita a mano con la caligrafía firme y elegante que ella reconocería incluso con los ojos cerrados. El mundo pareció reducirse a ese papel. En la carta, su abuelo revelaba una parte de sí que nadie, ni siquiera la familia, imaginaba. Había sido agente de inteligencia. Durante la dictadura, encargado de operaciones encubiertas, traslado de documentos clasificados e incluso personas perseguidas. El Fusca, según él, tenía compartimentos secretos diseñados para ocultar información que jamás debía caer en manos equivocadas. Y lo más desconcertante, había dejado todo eso específicamente para ella, porque veía en Mariana una fuerza silenciosa que ni siquiera ella sabía que tenía. Mientras Mariana avanzaba en la lectura, encontró detalles que parecían sacados de una vida que su abuelo nunca había mostrado. Nombres en clave, rutas clandestinas y hasta una nota donde él mencionaba haber creado un protocolo completo de escape para la persona de la familia con más corazón y menos ruido. Mariana sintió que esa frase la golpeaba de lleno. Siempre se había sentido la sombra de todos, la hermana sin brillo, la esposa silenciosa, la mujer que nunca destacaba en nada. Saber que alguien la había visto con tanta claridad y que ese alguien era Manuel, el único que alguna vez la trató como si fuera suficiente. Le abrió un hueco cálido en el pecho. Debajo de la carta había un pequeño llavero antiguo con iniciales desgastadas y un dibujo de un trébol. Ella lo tomó como quien recibe un mapa hacia un lugar que no sabía que necesitaba. Fue entonces cuando decidió inspeccionar el Fusca con más cuidado. Abrió la puerta con un leve chirrido y al inclinarse hacia el asiento del conductor, vio algo casi imperceptible. Una costura más gruesa en el borde del sillón. Tiró suavemente y el compartimento se abrió revelando una carpeta de cuero, cerrada con 2 broches metálicos. Dentro había una identidad completamente nueva. Pasaporte, documentos oficiales, licencia de conducir. Todo con una foto suya pero bajo el nombre de Mariana Oliveira. Junto a eso, fajos de dinero en 3 monedas distintas, llaves de un apartamento en la Rúa Augusta, una tarjeta de acceso a un cofre bancario en la Avenida Paulista y un mensaje corto del abuelo. No confíes en nadie, Lassing. Traición siempre llega de donde menos la esperas. Mariana tragó saliva con dificultad. Era como si el pasado del abuelo hubiese estado esperando justo este momento, este día exacto, para despertar y empujarla hacia una vida que nunca se atrevería a elegir por sí misma. Mariana pasó varios minutos dentro del galpón sin moverse, con la carpeta de documentos abiertos sobre su regazo y la carta temblando entre sus dedos. Cada línea revelaba una pieza más del hombre que su abuelo había sido en 1900. Secreto, pero también una pieza nueva de la mujer que ella estaba empezando a descubrir en sí misma. Miró el Fusca otra vez, como si de pronto entendiera el sentido de su brillo impecable. No era un capricho sentimental, era una herramienta de renacimiento preparada con precisión. Cuando encendió la luz vieja colgada del techo, una bombilla amarillenta que chispeaba como si dudara entre vivir o morir, iluminó todo alrededor con un aire casi teatral. Fue ahí cuando vio otra caja, más pequeña, escondida detrás de unos neumáticos. Dentro había fotos antiguas del abuelo en lugares que Mariana nunca había escuchado nombrar, junto a hombres vestidos con ropa civil, pero con una postura militar demasiado evidente. Todo eso la envolvía en un vértigo extraño. Miedo, sí, pero también una sensación de que algo dentro de ella, adormecido durante años, estaba abriendo los ojos. En medio de ese torbellino emocional, Mariana hizo algo que casi nunca hacía. Se detuvo y reconoció en voz baja, para sí misma, que lo que estaba viviendo superaba cualquier lógica. Y justo en ese momento, como si hablara a quien pudiera estar escuchando su relato algún día, pensó: si sigues leyendo hasta aquí, dime desde dónde estás escuchando esta historia, porque lo que viene ahora todavía me cuesta creer incluso a mí. Esa pequeña pausa, íntima y extraña,
Marcó el punto en que dejó de ser la mujer que sobrevivía en silencio y empezó a ser la mujer que contaba su propia verdad. Con la carpeta firmemente sujeta contra el pecho, Mariana decidió que no podía quedarse atrapada entre paredes llenas de recuerdos ajenos. Salió del galpón y tomó un taxi rumbo a la dirección del apartamento en la Rua Augusta. Mientras el auto avanzaba, la ciudad parecía distinta. Los edificios que antes le parecían amenazantes ahora se veían como piezas de un tablero que ella, por primera vez, podría aprender a mover. El portero del edificio, un hombre mayor con bigote blanco y ojos atentos, la saludó como si la conociera. Desde siempre. Boa noite, dona Mariana Oliveira. Aquello le produjo un escalofrío. Cruzar ese hall fue como entrar a una versión alternativa de su propia vida, una vida diseñada por el único hombre que jamás la subestimó. Cuando abrió la puerta del apartamento, encontró un espacio minimalista, elegante, con estantes de madera clara y una ventana enorme que dejaba ver toda la avenida iluminada. Cada objeto parecía haber sido colocado con un propósito, como si el abuelo hubiera previsto incluso el modo en que ella respiraría allí dentro. Esa noche, Mariana caminó descalza por el apartamento, tocando con la punta de los dedos muebles que aún olían a barniz reciente. Había una cocina equipada, un dormitorio luminoso con sábanas de lino, y un pequeño estudio repleto de cuadernos nuevos sin una sola palabra escrita. En una de las paredes encontró un mapa de Sao Paulo con varios puntos marcados, muchos de ellos conectados con líneas rojas. Reconoció algunos nombres, avenidas principales, zonas de obras públicas, edificios estatales. Ese mapa no estaba colocado por casualidad. Cuando lo observó con más detenimiento, comprendió que el abuelo había estado vigilando algo, o a alguien, durante años. El silencio del apartamento era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón, pero en vez de miedo sintió algo distinto, una sensación de propósito que no recordaba haber sentido nunca. Fue allí, en medio de esa quietud, donde entendió que su vida entera acababa de girar hacia un camino que no tendría vuelta atrás. A la mañana siguiente, con los primeros rayos entrando por la ventana, Mariana reunió el coraje para abrir el cofre bancario cuyo acceso el abuelo había dejado entre sus pertenencias. El edificio del banco era imponente, con mármol frío bajo los pies y un eco que hacía que cada paso sonara más fuerte de lo normal. Cuando el gerente la acompañó a la sala de cofres, Mariana sintió la misma ansiedad que una persona siente antes de escuchar un diagnóstico, que puede cambiarle la vida. Insertó la llave, giró con suavidad y el compartimento se abrió con un clic seco. Dentro encontró lo que no sabía que estaba buscando: documentos, contratos, fotos, grabaciones de audio digitalizadas, listas de nombres, fechas y cifras que conectaban directamente a Carlos con esquemas de lavado de dinero, sobornos y obras fraudulentas. Entre los papeles también apareció el nombre de su hermana, Beatriz. Verlo allí, en tinta negra, fue como recibir un golpe en el estómago. Mariana se apoyó en la pared, tratando de no desplomarse, mientras el peso de esa traición familiar se hundía en su pecho. Tomó los documentos y regresó al apartamento intentando, sin éxito, procesar lo que acababa de descubrir. Se sentó en el suelo de la sala, un gesto casi infantil que solía hacer de pequeña cuando algo la sobrepasaba, y empezó a repasar hoja por hoja, audio por audio. Había registros de transferencias bancarias, contratos falsificados y fotos de reuniones clandestinas en restaurantes caros, donde Carlos aparecía sonriendo junto a políticos y empresarios conocidos por escándalos mediáticos. El hecho de que Beatriz estuviera involucrada empeoraba todo. Su hermana, siempre competitiva y orgullosa, había pasado años insinuando que Mariana era la débil de la familia. Y sin embargo, allí estaba su nombre ligado a deudas, favores peligrosos y acuerdos turbios. Mariana sintió una mezcla de dolor, rabia y una tristeza tan profunda que parecía instalarse en los huesos. Pero a diferencia de otras veces, no se quedó paralizada. Guardó todo en una carpeta y supo que tenía que actuar, aunque todavía no sabía cómo ni con quién. Esa misma tarde, después de horas sin comer y con la cabeza llena de información que ardía como fiebre, Mariana tomó una decisión que jamás habría imaginado unos días atrás: entregarlo todo a un periodista de investigación. Recordó haber visto una entrevista en la televisión con Rafael Santos, conocido por destapar esquemas de 1900 corrupción de alto nivel. Buscó su contacto,
Escribió un mensaje breve y honesto, sin adornos ni dramatismos. Tengo pruebas de corrupción de una red que incluye a mi marido. Necesito ayuda. No esperaba respuesta rápida, pero él llamó en menos de 10 minutos. Acordaron encontrarse en un café discreto del centro. Mariana llegó con la carpeta apretada contra el pecho, intentando no mirar a nadie por miedo a que adivinaran lo que llevaba. Rafael llegó vestido sencillo, con una mochila gastada y ojos que parecían capaces de ver mentiras a kilómetros. Escuchó en silencio, sin interrumpirla nunca, mientras ella explicaba todo. Al final, dijo solo 2 palabras. Vamos a publicar. A partir de ese día, Mariana se convirtió en un fantasma con un propósito. Rafael la visitaba en horarios irregulares, recogía documentos, verificaba información y volvía con preguntas que la hacían revivir momentos que preferiría olvidar. Las investigaciones avanzaron con una rapidez casi violenta, y en menos de una semana comenzaron a salir las primeras notas en los portales de noticias. Mariana leyó el primer artículo temblando. Su nombre no aparecía, tal como habían acordado, pero la descripción del esquema coincidía exactamente con los movimientos de Carlos y sus socios. La publicación se viralizó, los grupos políticos se movieron, las redes sociales explotaron y los abogados empezaron a emitir comunicados frenéticos intentando desacreditar la información. Fue entonces cuando Mariana sintió, por primera vez en muchos años, que tenía una voz, aunque aún no se atreviera a usarla públicamente. Pero también entendió que esa misma voz ahora la ponía en peligro, porque Carlos no tardaría en saber quién había filtrado los documentos. El eco de las publicaciones creció como un incendio en temporada seca. En cuestión de días, los nombres de políticos, empresarios y operadores aparecieron conectados a la red criminal que Mariana había ayudado a exponer. Y aunque su identidad seguía protegida, el fondo sabía que Carlos no era tonto. Él conocía su manera de observar, su silencio, su capacidad de notar cosas pequeñas que otros ignoraban. Cuando los noticieros mostraron imágenes de la sede de la constructora siendo allanada, Mariana sintió una punzada amarga en el pecho. No por él, sino por la versión de sí misma que había aguantado tantos años creyendo que ese hombre merecía lealtad. Una noche, mientras revisaba noticias desde el apartamento de la Rua Augusta, su celular vibró con un mensaje anónimo. Él sabe que foi você. Las piernas le fallaron. El miedo, ese viejo conocido que había aprendido a soportar en silencio, regresó con la fuerza de un golpe seco. La confirmación llegó poco después de la persona que menos esperaba, su hermana Beatriz. Golpeó la puerta del apartamento al borde del llanto, con el maquillaje corrido y los ojos inflamados como si no hubiera dormido en días. La entrada del edificio había permitido su acceso porque su nombre también constaba en las lista dejada por el abuelo Manuel, hecho que solo aumentó la extraña magnitud de aquel plan secreto. Mariana, eles estão te procurando. E não é só ele, murmuró en una mezcla de portugués atropellado y desesperación que no intentó disimular. Confesó de inmediato: deuda, favores, decisiones estúpidas, miedo. Dijo que Carlos había contratado a gente peligrosa para encontrarla, que creían que ella tenía más documentos, que la red estaba desesperada por frenar los reportajes de Rafael. Mariana no sabía si abrazarla, empujarla o simplemente cerrar la puerta. Pero entendió una cosa con absoluta claridad. Había llegado el momento de elegir entre correr o desaparecer, y Manuel, desde el pasado, ya le había dejado todo lo necesario para cualquiera de las dos. Beatriz lloraba sin elegancia, sin orgullo, sin esa postura de superioridad que siempre había usado como escudo. Mariana la observó con una mezcla de compasión y distancia, como si estuviera viendo a una desconocida ocupando el cuerpo de minos enyentos. Su hermana la dejó entrar más por instinto que por confianza y le preparó un vaso de agua que temblaba tanto en sus manos como en las de Vía. Entre sollozos desordenados, su hermana le explicó que había sido arrastrada al esquema por deudas impagables, que Carlos la había manipulado prometiendo soluciones rápidas, y que ella jamás imaginó que todo escalaría a ese nivel. Mariana escuchó cada palabra sintiendo cómo una parte de su corazón se resquebrajaba, no por la traición, esa ya estaba asumida, sino porque siempre había querido creer que, al menos entre ellas, existía un pedazo de lealtad. Cuando Vía terminó, Mariana solo pudo decir: «Eu não tenho como voltar atrás, e você também não».
Esa misma noche, mientras guardaba los documentos en una mochila y separaba lo mínimo indispensable para huir, Mariana se detuvo un instante, respiró hondo y pensó en algo que jamás habría dicho antes de toda esta tormenta. Si alguien en algún rincón del mundo llegara a escuchar esta parte de su historia, probablemente sentiría su miedo. Fue entonces cuando murmuró: «Y si esta parte te estremeció, comparte este relato con alguien que necesite fuerza, porque lo que me espera ahora no se lo deseo a nadie». Aquella reflexión fugaz, dirigida a un oyente imaginario, parecía más un acto de despedida que un pedido. Mariana no tuvo más tiempo para lamentarse ni para pensar dos veces. Activó el plan que su abuelo había diseñado décadas atrás, como si aquel hombre, meticuloso, silencioso, siempre 2 pasos adelante, hubiera previsto exactamente esa noche. Sacó el Fusca del galpón con las placas falsas, esperó a que el amanecer tiñera de gris las calles y condujo hacia una salida secundaria de la ciudad, que Manuel había señalado en uno de sus mapas. En el asiento del pasajero llevaba la mochila con los documentos esenciales, algo de ropa y los ahorros que el abuelo había dejado escondidos en un doble fondo del vehículo. El motor del Fusca tenía un sonido firme y constante, diferente al de cualquier auto antiguo. Era como si respirara junto a ella, acompasando sus latidos acelerados. Mientras avanzaba, Mariana sintió que la mujer que había sido, la esposa frágil, la hermana invisible, la bibliotecaria sin voz, quedaba atrás, encogida como una sombra en el espejo retrovisor. La primera parada fue un puesto discreto de la Policía Federal donde, siguiendo instrucciones de un antiguo contacto de Manuel que aún debía favores, validaron su identidad nueva sin hacer preguntas. La transición fue tan rápida y limpia que Mariana sintió vértigo. En cuestión de minutos pasó de ser una ciudadana perseguida a una mujer con una documentación impecable, lista para cruzar la frontera con un nombre que ya no le pesaba. El agente que la atendió, un hombre de cabello gris y mirada dura, le entregó los documentos sellados sin expresión alguna, pero al hacerlo agregó en voz baja: «Él tiene razón sobre vosé». Mariana no preguntó a cuál él se refería. Lo sabía. Volvió al Fusca con las manos frías y el corazón encendido. Al arrancar de nuevo, tenía claro que no estaba huyendo, estaba renaciendo, y eso, entendió en ese instante, era mucho más poderoso que cualquier miedo. El cruce hacia Argentina fue menos dramático de lo que Mariana había imaginado durante las noches de insomnio. El Fusca avanzó sin llamar la atención, como si hubiera sido construido para deslizarse precisamente entre fronteras, miradas furtivas y silencios obligados. Una vez en territorio argentino, se instaló temporalmente en un pequeño hospedaje manejado por una mujer de sonrisa franca y acento porteño que nunca hizo demasiadas preguntas. Allí, Mariana pasó semanas reconstruyendo su mente y su rutina. Aprendió a caminar sin mirar sobre el hombro, a hablar sin miedo de que alguien reconociera su voz, a decidir cosas simples como qué comer o qué vestido elegir sin sentir culpa. Rafael continuaba enviando actualizaciones desde Brasil. Las investigaciones habían estallado por completo. Los implicados estaban cayendo uno tras otro, y Carlos ya era considerado fugitivo internacional. Saberlo no le daba placer, pero sí una profunda sensación de justicia. Cuando finalmente se sintió lista para dar el siguiente paso, Mariana tomó un vuelo discreto hacia Lisboa usando su nueva identidad. Portugal la recibió con un aire que olía a sal, piedra antigua y posibilidad. Alquilar un minúsculo estudio en el barrio de Alfama fue un acto de valentía silenciosa, como si estuviera reclamando un espacio en el mundo por primera vez. Encontró trabajo en una pequeña librería especializada en ediciones raras, dirigida por un dueño amable que tenía la costumbre de organizar los libros por olor en vez de por género. Mariana, que siempre había amado las historias aunque nunca hubiera sido protagonista de la suya, se sumergió en ese nuevo ritmo. Cafés a media tarde, tranvías que chirriaban al subir las colinas, clientes que contaban sus vidas mientras elegían un libro para regalar. Y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a sentirse parte de algo que no tenía relación con el miedo, el control ni el silencio. Era una vida construida con sus propias manos. Los fines de semana, Mariana conducía el Fusca, transportado hasta Europa gracias a un acuerdo previo del abuelo que solo entendió cuando revisó documentos antiguos, por la orilla del río Tajo. Le gustaba estacionar cerca de un muelle casi siempre vacío, desde donde podía ver los barcos alejándose como si nunca pensaran regresar. Había algo profundamente simbólico en eso, partir sin mirar atrás, pero sin romperse por dentro.
A veces llevaba un libro, otras simplemente cerraba los ojos y escuchaba el viento que sonaba distinto al viento de su vida anterior. Fue allí donde, por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. No era la paz falsa que había sentido en su matrimonio, esa paz que en realidad era silencio impuesto, sino una calma interna que no necesitaba aprobación de nadie. Con el tiempo, las noticias sobre Brasil dejaron de atormentarla. Supo que Carlos había sido capturado en una operación conjunta y que enfrentaba más de 30 años de prisión. Supo también que Beatriz había desaparecido de la esfera pública y que los rumores apuntaban a una posible delación premiada. Mariana, sin embargo, no guardaba rencor. No porque los perdonara, sino porque había descubierto que el rencor encadena más que la culpa. Su energía estaba puesta en construir un presente que la honrara. A ella misma y al abuelo Manuel, que había visto su fuerza antes de que ella pudiera nombrarla. En la librería era respetada. Tenía una rutina tranquila y un círculo pequeño de personas que la apreciaban sin pedir nada a cambio. Era, por primera vez, la protagonista de su propia existencia, y eso bastaba. Una tarde de otoño, mientras acomodaba una colección de libros antiguos recién llegada a la librería, el dueño le entregó un sobre que había sido dejado por un mensajero sin identificación. Era de papel grueso, color marfil, y lo más inquietante, estaba dirigido a Mariana Oliveira, no a su identidad anterior. Al tomarlo entre las manos, sintió un leve temblor, ese que aparece cuando el pasado toca la puerta sin pedir permiso. El sobre tenía un sello de lacre rojo con un símbolo que reconoció de inmediato, un trébol de 4 hojas idéntico al del llavero antiguo que el abuelo había dejado en el Fusca. Tragó saliva, cerró la librería más temprano y caminó hasta su pequeño estudio en 1900. Alfama con el sobre apretado contra el pecho, como si fuera un pedazo de su historia que acababa de regresar desde muy lejos. Sabía, sin abrirlo, que el contenido no sería simple. Ya sentada en su mesa de madera, rodeada de libros que olían a tiempo y a sal portuguesa, rompió el lacre y desplegó la carta. Dentro había una fotografía antigua, su abuelo Manuel, vestido de civil, estrechando la mano de un hombre que ella no había visto nunca, con la fecha escrita detrás. Porto, 1984, y junto a las foto, una nota breve escrita con la misma caligrafía firme que ella reconocería incluso dormida. Ainda a mais. Encontré o agente en Porto. Mariana no sintió miedo esta vez. Sintió algo diferente. Dirección. Cerró el sobre, guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta y respiró hondo. Comprendió que su historia no terminaba allí. Apenas había aprendido a caminar sola y ahora la vida, o el abuelo, la llamaban a dar un paso más. Con el atardecer iluminando su ventana, decidió que al día siguiente tomaría el tren hacia Porto. No como quien huye, sino como quien finalmente entiende que fue feita para andar caminos que nunca imaginó.